ese ejercicio. ¿Cuál es? Chuchi. A ver. No se le monta una Sofía. ¿Qué? ¿Qué me explica ese ejercicio? ¿Qué es la diferencia? ¿Quién lo diagnostica? Alejandro. Pues con la metodología que acabo de dar, ¿qué podemos decir? Mal haría yo preguntarle a él. Porque me voy quieto. Una de las formas de repasar el contenido como una materia es pues decir, bueno, listo, el que pase aquí no le va a ir mal. No lo va a poner. Nicolás, ¿quiere explicarlo? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué? Andrés Moluquita. Andrés. ¿Nada? Sí, pero ¿qué estamos viendo aquí? A ver, les pongo esto. ¿Qué estamos viendo ahí? Juan, diga algo. Veo la animación de un plano en la línea. Sí. Son 3 puntos. Y la línea está en verdadera. Sí, pero ¿cuál sería el objeto? Entonces, a ver, diagnostiquen. ¿Qué estamos viendo ahí? El triángulo. Ah, no, perdón. No es un sólido. Es un plano. Una pirámide. No es una pirámide. No es un plano. Son tres líneas. Bueno, va por ahí. Pues es un punto que empieza 3 puntos en el plano. Estamos ahí yendo mejor. Entonces, si yo diagnostico, veo que es la distancia más corta entre un punto y un plano. Es lo mismo que estamos viendo. Pero con 3. ¿Sí? Un punto y un plano. Entonces veo aquí, veo acá y veo acá el plano. Tengo dos objetos que interactúan. La distancia más corta entre un punto y un plano. ¿Sí? Sí, señor. Sí, efectivamente aquí tengo esto. Lo tengo ahí. Listo. La segunda parte del diagnóstico que tendría que decir es qué quiere o qué estoy mostrando ahí. Entonces quieren sacar la distancia más corta entre ellos. Listo. Si quieren sacar la distancia más corta, ¿qué tengo que hacer? Tengo que simplificar los objetos. Como el punto no lo puedo simplificar, el objeto que tengo que simplificar es el plano. Nuevamente, eso lo acabo de decir hace 20 minutos. ¿Sí? Entonces yo digo, listo. Pero miren lo que pasa acá. A diferencia del ejercicio anterior, lo que vemos aquí es que ninguna de las líneas que componen la superficie plana está paralela a la línea de referencia. Por eso es que yo le decía a Sofía, no voy a preguntar teoría, porque la teoría está implícita. ¿Sí? Entonces, al ninguna línea estar paralela a la línea de referencia, pues ninguna línea va a estar en verdadera longitud, ¿sí o no? Sí, ¿Qué ibas a no decir? entiendo el punto XF que significa. Pues yo sé, pues cogemos las medidas de X. ¿De dónde lo sacan? Sí. O sea, el punto XT, o sea, cuando dicen XT es porque es el punto de X visto en la proyección T. Okay. Y XF significa Que el lo punto pasa. X en la front. ¿Sí? Y estas, si tú me dices qué distancia puso aquí, qué distancia puso aquí, esa es la distancia de diseño que puso el problema. Hasta ese momento no sabemos por qué la puso ahí, porque pues así es el ejercicio. ¿Sí? Ahora bien, como ninguna de las dos, ninguna de las superficies tiene una línea en verdadera longitud, ¿sí? Él ubica una línea en el plano, lo ubica en la front, ¿sí o no? Entonces él dice, pues yo voy a utilizar la línea DC que yo, ¿sí? DC, sé que es una línea de construcción porque en la página 7 de Wellman dice yo puedo generar elementos que son, entre comillas, transitorios para poder generar una acción en el objeto que quiero diagnosticar. Entonces yo le digo, listo, aquí está DC. Entonces Sofía dice, ¿por qué DC, profesor? ¿Por qué esa línea ahí? Entonces yo le digo, lo único que quiero es que tiene que ser una línea paralela a la línea de referencia. ¿Sí? Pero Sofía me puede decir, profesor, pero esto también es paralela a la línea de referencia. Y esta es paralela a la línea de referencia. ¿Sí? Entonces, pues cualquiera de esas tres me sirve. ¿Que por qué el autor coge DC?
es porque él dice, hagamos este análisis. C hace parte de la línea BC. Por lo tanto, tiene toda la información de estos puntos aquí. ¿Sí, no? Y aparte también hace parte de la línea AC y tiene toda la información de esta línea. ¿Sí? ¿Qué información le hace falta? La línea D. ¿Sí? Por lo tanto, entonces él dice, pues la trazo paralela a la línea de referencia y que me toque. En este momento, esta línea DC tiene toda la información de la superficie, toda, porque tiene todos los lados, porque hace parte de todas las líneas que conforman esa superficie. ¿Sí? Entonces coge esa. Técnicamente podría coger esta de aquí arriba, técnicamente podría coger esta de arriba y va a tener el mismo resultado. Porque las líneas paralelas a Ishel, ¿qué cumplen? A nivel de proyecciones, te pregunto. ¿Qué crees que pasa con las líneas paralelas en todas las proyecciones? Nico, ¿qué crees que pasa con las líneas paralelas en todas las proyecciones? Sí. ¿Qué pasará con las líneas? ¿Cómo puedo saber que esas líneas son paralelas? ¿Qué pasa? Que nunca se van a tocar. Que las líneas paralelas en todas las proyecciones aparecerán paralelas. Si son líneas paralelas, en todas sus proyecciones aparecen paralelas. No hay vuelta de hoja. Por lo tanto, si estas líneas son paralelas, arriba serán paralelas. ¿Qué subproducto tengo aquí que podría decir? Aquí tengo un subproducto, es que cuando yo saco esta línea DC y la trazo aquí en DC, miren lo que hace el autor, lo que yo había dicho, marca longitud verdadera. Tengo un subproducto ahí, es que podría decir que ese es el rumbo del plano. ¿Sí o no? Porque así lo calculamos en la clase pasada. ¿Cómo se calcula el rumbo del plano? En una proyección horizontal, donde haya una línea en verdadera longitud del plano, que esté contenida en el plano. En este caso, la línea DC está contenida en el plano y está en longitud verdadera, por lo tanto, ese es el rumbo de la superficie. ¿Sí? Ese es un subproducto. ¿Sí? Es como nos salió. Listo. Cojo la línea DC y ¿qué me proyecta a mí esa línea? Si yo voy a simplificar el plano, ¿sí? Trazo una línea de referencia y le pregunto allá al ingeniero, te voy a hacer una pregunta. ¿La línea de referencia qué es? ¿Referente al plano o a lo que...? No, ¿qué es la línea de referencia? Tú me dices, ¿qué es la línea de referencia? ¿Qué es? ¿No? ¿Qué es la línea de referencia? Es como una línea que se traza 45 grados de las No. paralelas. ¿Qué es la línea de referencia? La vista del... Soy yo. ¿Desde dónde se ve? La línea de referencia soy yo. ¿Desde dónde se ve? De donde yo lo estoy viendo. Cuando ustedes ubican una línea de referencia, soy yo tomando la decisión que voy a ver esa línea desde ese punto. Es como me dicen a mí, calculen la distancia, la altura de esa puerta, y yo tengo y me paro acá. ¿Será que estoy viendo la altura de la puerta? Me dicen, por favor, arquitecto, párese aquí. ¿Y está totalmente perpendicular? Sí. Por lo tanto, si yo midiera esta distancia desde aquí hasta aquí, tengo en longitud verdadera la altura de esa rueda. Tengan en cuenta que cada vez que uno genera una línea de referencia, es un elemento que está implícitamente mostrando la posición del observador que está describiendo el objeto en cuestión. ¿Listo? Entonces aquí tracé esa línea de referencia para ver esa línea DC como un punto, ¿sí? Y esa línea, al ser parte del plano ABC, se va a ver como un punto y el plano se va a ver como una línea. ¿Sí? Siempre nosotros vamos a tratar de simplificar los objetos más complejos en sus elementos fundamentales. El punto no se puede simplificar. ¿Usted cómo simplifica un punto? Sigue siendo un punto. Pero una línea sí la puedo ver como un punto. Y un plano lo puedo ver como una línea. Y un objeto tridimensional, ¿cómo lo puedo ver? Como un plano. Siempre va a ser así. Entonces aquí el plano está de perfil, la línea está como un punto y el punto está como punto.
punto desgraciado. Ahora bien, la diferencia con el ejemplo anterior es que primero tuvimos que identificar una línea para poder poner el plano de perfil. Y la segunda es que sacamos de aquí la perpendicular, ¿sí o no? Que esta sería una longitud verdadera. ¿Sí? Ya tengo longitud verdadera. Pero él me dice, quiero poner una línea desde el punto X al plano ABCD con una pendiente del 20%. Como esta está en verdadera longitud, y aquí trazo, yo a partir de esta línea que está en longitud verdadera, en verdadera longitud, esta línea que es la distancia más corta, le puedo dar un ángulo del 20 grados, y esta línea va a ser una línea de diseño a 20 grados, ¿sí? O podría sacar una línea aquí, ¿sí? Con otros 20 grados, ¿sí? Y dice que es horizontal. Si yo hago la analogía, aquí eventualmente yo voy a tener mi carrito, ¿sí? Y esto podría ser ¿qué? Un talud, ¿no? ¿Sí entendieron? Ahora me voy a dibujar por aquí. ¿Sí entendieron? ¿Sí entendieron? Generalmente yo, para poder calcular las pendientes, ¿sí?, de objetos, tendré que verlos en una vista vertical. Esta es una vista vertical. Sí, en su característica sabemos porque es una proyección auxiliar a la horizontal. Entonces, no es horizontal, es vertical. Listo. ¿Y ahora cómo yo las trazo? Pues yo las puedo trazar aquí devolviéndome. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes se dan cuenta aquí? Cuando el autor llega y pasa una línea así y tiene estas flechitas, quiere decir que el primero dibuja esto y después se devuelve. ¿Sí? Entonces aquí, ¿de aquí qué regla se está aplicando? ¿Sí? ¿Qué regla se está aplicando? Simetría. Alineación y similaridad, porque aquí ya tiene dos proyecciones. Estas medidas de acá son estas medidas de aquí y de aquí. Son aquí, aquí y aquí. ¿Nos vieron? Eso es similaridad. ¿Listo? Preguntas. Aychen, pregunta. ¿No? ¿Todo claro? Preguntas. Entonces el ejercicio, ¿qué más nos muestra? Pues que básicamente para poder... Dime. Ahí esa línea tiene una sola flecha. ¿Cuál? El objeto que. Esta línea que No, dice. no, la de arriba. La de arriba. ¿Cuál? La que le había dibujado el objeto. La que decía que se devolvía. Ah, ¿esta? Sí, tiene una sola flechita. Ah, no, aquí está dentro. Ah. No, ¿Cuál? porque si tenía varias es una construcción en serie, ¿no? Sí, pero lo que nos está diciendo es que aquí está aplicando la regla de afinidad entre proyecciones cuando hacemos la regla de alineación y nos está diciendo que ese punto parte de aquí para ubicarse acá. Por eso es que él comienza a tener, y miren lo que hace él aquí, cuando por ejemplo está generando la línea de construcción, miren que aquí dice, y esta es la que se proyecta hacia acá. Entonces, en la interpretación de las gráficas que nosotros vemos, tenemos que darnos cuenta que esas flechitas tienen una razón de ser. Si ustedes no las identifican, pues dicen, por eso es que Sofía decía, pero es que no puede ser cierto, no entiendo por qué él pone el punto ahí